que todavía nos mantiene vivos, saludables, ¿verdad? Con energía para poder continuar, y sobre todo que nuestra fe permanece firme, que eso es lo más importante. No importa cuál es nuestra condición, no importa, hermanos, si alguien está pasando por ese tiempo difícil de ser contagiado, no importa, siempre y cuando la fe permanezca, ¿verdad? La fe es la que nos mantiene, la fe es la que nos ayuda, la fe es la que nos mantiene la esperanza. Así que, una vez más, como siempre, hermanos, yo les invito a todos a que apoyemos a las autoridades, obedezca lo que la autoridad dice, no se moleste por todas las restricciones que están habiendo en las tiendas, en los diferentes lugares que nosotros constantemente visitamos, porque todo eso es para tener un control. La verdad es que todo el mundo está preocupado y lo hacen por nuestra seguridad. Así es que, como vimos el domingo, tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales, y las leyes terrenales fueron impuestas por Dios para nuestro bien. Así es que no nos molestemos, tengamos paciencia, esperamos en Dios que esto pronto pase, y sigamos orando por los hermanos, porque es tiempo difícil para nuestra fe, porque no es lo mismo estar en casa que venir a los cultos. Así es que oremos por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, aquellos que se encuentran en cuarentena, oremos por ellos, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor lo va a sacar adelante. Así que mantengamos la fe en estos tiempos difíciles. Ahora sí, vamos a pasar a la palabra del Señor, y vamos a abrir el libro del profeta Isaías, capítulo 55, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Bendito el nombre maravilloso de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Leemos la palabra de nuestro Dios para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias, Padre. Te suplicamos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que donde quiera que se encuentren nuestros hermanos y amigos, Padre, y en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo les conceda la paz, les conceda, Señor, la paciencia, que tu Espíritu Santo, Padre, les permita mantenerse, Señor, y sentirse seguros en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te suplico que prepares la mente y el corazón, Señor, para que el corazón pueda absorber tu palabra, Señor, y que sea esa buena tierra donde tu palabra, como buena semilla, pueda hallar cabida y pueda germinar, Señor, y dar fruto al 100%. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te suplico que sea tu Espíritu Santo el que nos dé entendimiento, nos revele tu palabra, Señor, que tu gracia sea manifiesta en cada vida, en cada familia, Padre, en cada corazón, Señor, que en estos momentos se encuentran angustiados por la situación que estamos pasando, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a mantener la fe, Señor Santo, y a creer, Padre, de que cuanto más difícil sea la situación en este mundo, tu venida está más próxima, Señor. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. Toma el control de los aires, de los pensamientos, Padre. Toma el control de las potestades en los aires, Señor. Que tu gracia se haga manifiesta en cada hogar, en cada familia, Padre. Guardándoles, maravilloso Dios, dándoles confianza, Padre. Dándoles fuerza, Padre, en medio de la tribulación. Gracias, maravilloso Dios, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Póngase cómodo para escuchar la palabra del Señor. No le puedo decir que apague sus celulares porque verdad, en esta ocasión sí prenda el celular. En esta ocasión sintonícenos para que escuche la palabra del Señor.
Bendito el nombre de Jesús. Cuando vemos la palabra del Señor a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, vemos la preocupación de Dios por el ser humano, por su pueblo. Y tal parece como que Dios inclinara su rostro, inclinara su mirada y viera a la humanidad y viera la forma como va caminando el mundo. Realmente, hermanos, cada día nos vamos corrompiendo más. Cada día el mundo se va corrompiendo más. Cada día el mundo acepta cosas que antes no aceptaba. Cada día el mundo se pone leyes a favor de cosas que antes no eran aceptadas. Y poco a poco vamos cediendo terreno a la corrupción. Y lo que antes era vergonzoso, ahora es natural. Lo que antes era vergonzoso, ahora se atreve a exigir derechos. Y parece que Dios inclina su mirada y entonces le dice: búsquenme mientras pueda ser hallado. Y le dice: llámenme porque ¿saben qué? Yo no estoy lejos. El Señor está preocupado por la humanidad. Yo no dudo, hermano, que el mundo esté siendo probado, como dice Apocalipsis 3:10. Yo no dudo que el mundo esté siendo probado, porque Dios quiere saber qué hay en el corazón de este mundo. ¿Por qué el mundo se ha pervertido tanto? Y no solo eso, ¿por qué las iglesias evangélicas y muchos creyentes también se han corrompido tanto? ¿Por qué hemos llegado a esos extremos? ¿Por qué hemos permitido cosas que nunca pasaron por la mente de los apóstoles, de los discípulos? Nunca pasó por la mente, mucho menos por la mente de Jesús. Y aquí parece, hermano, la preocupación de Dios. Y diciéndole: ¿sabe qué? Es el tiempo de que me busquen. Y de seguro me van a encontrar, porque todavía Dios puede ser encontrado. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que el que tiene vida todavía puede encontrar a Dios. Pero hemos llegado a tiempos difíciles, peligrosos, tiempos de mucha angustia, tiempos se puede decir hasta de tribulación en muchas familias, en muchas vidas. Muchos han perdido sus seres queridos. Otros no pueden mirar a sus seres queridos, o no pueden conversar o tocarlos, no pueden cuidarlos, no pueden estar ahí con ellos. Y son momentos de tribulación en las familias en todo el mundo. Y al mundo se le ha ocurrido que hablar de Dios lo hace estar cerca de Dios. Al mundo se le ha ocurrido que pone en su muro allí, postea ahí en Facebook cosas de Dios, escrituras bíblicas, y piensa que ya está cerca de Dios. Es porque tenemos a Dios, hermanos, como un amuleto. Tenemos la Biblia como un amuleto. Cuanto más Biblia ponga yo en Facebook, o cuanto más le diga amén al que puso un versículo bíblico, parece que eso me acerca más a Dios. Y ciertamente el deseo de Dios es que el pueblo se acerque más a Él. Y le dice: aprovechen la oportunidad porque todavía puedo ser encontrado. Y tenemos una idea errónea de lo que es buscar a Dios. Aquí el Señor parece que está preocupado. Y entonces dice: es el tiempo de que me busquen, porque todavía pueden encontrarme. Es el tiempo de que me invoquen, de que me llamen, porque yo estoy bien cerca de ustedes. Cuando en apariencia, cuando los problemas son más difíciles,
sentimos que Dios está bien lejos y por qué Dios no hace nada y por qué Dios no detiene esta pandemia y por qué Dios no detiene tanta muerte. Y sabe, siempre le preguntamos, ¿y por qué Dios no? ¿Y por qué Dios? ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué? Y nunca se nos ocurre decirle algo al diablo. Y pensamos que es Dios el culpable porque no detiene todo esto. Y nunca pensamos en quién está provocando todo esto. Nunca pensamos eso. Y siempre estamos diciendo, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios por qué no hace nada? Dios ya debería ser. Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando más le reclamamos a Dios, más nos alejamos de Él. Dios, Él es el rey. Él manda y se le obedece. Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere, y deja de hacer las cosas cuando Él quiere también, y nadie le puede decir nada. Porque Él es Dios. Y por ser Dios, solo se ejerce su voluntad. Simplemente porque Él es Dios. ¿Por qué yo soy creyente? ¿Por qué yo respeto a Dios? ¿Por qué yo honro a Dios? ¿Por qué yo busco a Dios? Porque Él es Dios, por eso, y punto. Ahora, toda la transformación, la bendición y todo eso, hermano, todo eso es añadidura. El mundo debería estar de rodillas delante de su Creador. ¿Y por qué no lo hace? Ay, es que no ha quitado la pandemia todavía. Es que no es porque la quite o porque la deje de quitar. Es porque Él es Dios. Él es el creador. Él es el que manda. Él es el que da las órdenes. Él puede hacer y Él puede dejar de hacer. Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo también la puedo volver a tomar. O sea, quiso decir, ¿saben qué? Yo soy el que manda. Él es Dios, hermano. Le cedemos más derechos al diablo que a Dios. Al diablo le permitimos de todo, mientras que a Dios lo restringimos. A las cantinas se meten con facilidad, a los bailes se van con facilidad, a las carnes asadas se van con facilidad. Pero a los estudios bíblicos, oh no, hermano, fíjate, yo tengo cosas que hacer. O sea, a Dios lo restringimos. Y Dios está preocupado por la humanidad. Y por eso dice, búsquenlo ahora, búsquenme mientras pueda ser hallado. Llámeme ahora que estoy cerca. Entonces, si el mundo tiene un concepto erróneo, una idea errónea de lo que es buscar a Dios, entonces, ¿qué es buscar a Dios? Versículo 7. Esto es buscar a Dios. Deje el impío su camino. Deje de hacer lo que está haciendo. Ya no vaya por ese camino. Dese la vuelta y cambie de dirección. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Mire lo que dice. Vuélvase a Jehová. ¿Por qué dice vuélvase a Jehová? Porque cada día el ser humano se retira, se aleja más de Dios. Hablan mucho de Dios, pero se alejan de Dios. Porque buscar a Dios no es decir amén al versículo bíblico que ponen en las redes sociales. Buscar a Dios no es que usted se ponga a discutir acerca de la Biblia en las redes sociales. Buscar a Dios no es que usted esté más cerca del pastor, hermano. No es que tenga 20 años en la iglesia o de ser cristiano. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios es que deje de ser impío y cambie su camino. Cambie de dirección. Dese la vuelta. Y cuando usted se da la vuelta, ¿qué hace? Se vuelve a Dios. ¿Por qué se vuelve a Dios? Porque cada día se aleja más de Dios. Tiene que darse la vuelta. Dice, deje ese camino hacia donde va. O sea, dése la vuelta y regrésese, vuélvase a Dios.
Hermano, y dice, regrésese a Dios para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. Esto no es solo para los creyentes, esto es para todo el mundo. Hermano, y también es para los creyentes, también es para los creyentes. Hermano, es que hay creyentes impíos, los hay. Hay creyentes inicuos, los hay también. Ahora, cuando veamos lo que es eso, me va a entender de qué estoy hablando. ¿Cómo es que el mundo tiene que volverse a Dios? ¿O cómo es que el mundo ya estaba antes con Dios? Porque fue creado a su imagen y semejanza. Porque antes el ser humano, a partir de Adán, era un ser espiritual solamente. Y solamente quería estar con Dios, hablaba con Dios, vivía con Dios. Y hacía solamente lo que Dios quería que hiciese. Vivía cerca de Dios, caminaba con Dios, estaba con Dios, platicaba con Dios. Todo lo hacían de acuerdo a lo que Dios quería. Estaba con Dios y entonces un día Adán decidió cambiar de camino. Aceptó la desobediencia y empezó a caminar alejándose cada día más y más y más de Dios. Y nosotros, como descendientes de Adán, y por el hecho no solo de que Adán pecó, sino por el hecho de que nosotros continuamos haciendo lo que Adán hizo también. Entonces nosotros también nos fuimos alejando de Dios. Ahora, Dios en su grande misericordia hace un llamado al mundo y le dice, regrésense, desen la vuelta, vuélvanse, cambien de camino. Cambien de camino. Y además, cambien de forma de pensar. Mire, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea que se es impío y se es inicuo también. Dice, y vuélvase a Jehová, y cuando se vuelvan, dice, tendrá de ustedes misericordia. Vuélvanse al Dios nuestro y será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir la palabra amplio en perdonar? Que con facilidad te perdona. Que con facilidad te perdona. ¿Qué necesita el ser humano para que Dios lo perdone? Primero, tiene que arrepentirse de lo que hizo. Segundo, tiene que pedir perdón por lo que hizo. Tercero, tiene que dejar sus caminos y tiene que dejar sus pensamientos. Y cuando haga eso, se estará volviendo hacia Dios. ¿Y cómo sé, hermano, si yo soy un impío o soy un inicuo? ¿Qué es un impío? Impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad o fe en Dios. Impío es alguien que carece de fe en Dios. A su vez, se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere. Impío es al que está en contra de las cosas de Dios. Yo siempre le pregunto, hermanos, siempre les he preguntado a los que no son creyentes, siempre les he preguntado, ¿por qué no quieren aceptar a Jesús? Y siempre les digo, ¿por qué no quieres aceptar a Jesús? Si es el mismo Jesús de tu religión. Si es el mismo Jesús de tu religión, ¿por qué no quieres aceptar a Jesús? Y simplemente me dicen, no, es que no. Y se cierran así. Impío. Sí, miren,
Observe lo que dice. Sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere. No se supone, hermano, que si usted tiene una Biblia, en su Biblia habla de Jesús, usted cree en ese Jesús, pronuncia ese Jesús, dice seguir a Jesús, cree que Jesús es Dios, cree que murió en la cruz, cree que fue sepultado, cree que resucitó, cree que se fue al cielo, cree todo y le dice, ¿quieres aceptarlo? No, yo no, espérate. ¿No le parece que hay algo extraño ahí? Es como que le dijera, mira, ese es tu papá. ¿Quieres aceptarlo como tu papá? Mira, esa es tu mamá. ¿Quieres aceptarla como tu mamá? Y usted dijera, no, espéreme. Yo sé que es mi mamá, sé que tiene mi ADN, sé que me cuidó, sé que me tuvo, sé que estuve en su vientre, sé, todo eso sé, pero no, espéreme, todavía no, espéreme. Así estamos con Dios. Tenemos la certeza, pero no queremos compromiso con Dios. Y eso hace del ser humano un impío. Eso hace del ser humano un impío. El rechazo hacia Dios. Ahora, el rechazo hacia Dios del impío no es un rechazo con sus labios, es un rechazo con sus acciones. Porque con sus labios dice, oh no, sí creo en Dios, ¿cómo no? ¿Crees en Jesús? Oh sí, ¿cómo no? Sí, también. ¿Crees que Jesús es Dios? Oh sí, claro, Jesús es Dios. ¿Crees que Jesús resucitó? Oh sí, también. Sí, hasta lo celebramos en la Semana Santa. Sí, hasta comemos pescado toda la semana. Sí, hermano, ¿por qué? Sí creemos. Ok, ¿quieres aceptar a ese Jesús para el que tú comes pescado toda la Semana Santa? ¿Quieres aceptarlo? No, espérate, así no. Esa acción hace del ser humano un impío. Esa acción. El rechazo hacia algo que es de Dios lo hace un impío. ¿Y qué es un inicuo? Porque allí dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, ¿qué es un inicuo? El adjetivo inicuo deriva del vocablo latino iniquus. Se utiliza para calificar a lo opuesto a la equidad, a la igualdad o el equilibrio. El concepto también puede emplearse con referencia a lo injusto o lo ruin. ¿Qué es un inicuo? Alguien que hace cosas injustas y ruinas o ruin. ¿Pero qué es ruin? Ruin es una persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Eso hace de la persona un inicuo. Pero esto lo trae en el pensamiento. Por eso Dios demanda que el inicuo cambie de camino, que el impío cambie de camino y que el inicuo deje sus pensamientos. Entonces, después de allí dice, y vuélvase a Jehová. Entonces, para volverse a Dios, el ser humano tiene que dejar dos cosas: su camino de impío y sus pensamientos de inicuo. Y así se puede volver a Dios. Hay impíos que dejaron sus caminos. Y un día dijeron,
acepto a Jesús como mi Salvador. Y se entregaron a Dios. Cambiaron de lenguaje, cambiaron de vestimenta. Ahora ya van a la iglesia. Tal vez cantan alabanzas. Tal vez son ministros, líderes, profetas, maestros, evangelistas. Y dejaron el camino de impiedad y dejaron de ser impíos. Pero muchos de ellos no dejaron sus pensamientos de inicuo. Por eso hay muchos problemas en las iglesias. Porque nosotros los líderes no nos aseguramos que el que dejó de ser impío también haya dejado de ser inicuo. Y permitimos que dirija la iglesia gente que todavía tiene pensamientos carnales. Todavía piensan como el mundo. Todavía tienen pensamientos de inicuo. ¿Hay creyentes inicuos? Sí. Sí los hay. Y quieren hacer cambios en la iglesia. Y meten cada cosa a la iglesia. Y tienen cada idea, hermano. Que en lugar de acercarnos a Dios, nos van alejando cada día más y más de Dios. Y por eso vemos en cada iglesia cada barbaridad. Y creemos que Dios está allí en el asunto. Mientras que Dios le habla al impío y le habla al inicuo. Al impío le dice, ¿sabes qué? Deja tu camino, deja de hacer lo que estás haciendo. No se puede ser cristiano si no deja de hacer lo que está haciendo. Ay, hermano, es que yo llego a la casa y me echo una cervecita de vez en cuando. Me lo dijo un cristiano. ¿Y qué pasa? No, pues una cervecita no pasa nada, hermano. Sí, dejó de ser impío, pero sigue siendo un inicuo. Sigue con los mismos pensamientos. No tiene la capacidad de aceptar lo que Dios dice, me guste o no me guste. Esté de acuerdo con ello o no esté de acuerdo. Dios no pide que yo esté de acuerdo. Dios pide que yo cambie. Dios pide que deje ese camino y Dios pide que cambie mis pensamientos. Yo no puedo agarrar la Biblia, hermano, y guiarme de acuerdo a lo que yo pienso. Yo tengo que agarrar la Biblia y dejar que el Espíritu Santo sea el que me dirija y me diga lo que dice ahí. Porque mis antecedentes no son de un creyente. Si usted echa mirada atrás en mi vida, años atrás, hermano, yo era un impío y era un inicuo. Entonces, mis antecedentes no me ayudan para nada. Entonces no me puedo dejar guiar por lo que yo era. Tengo que pedirle a Dios que me guíe y me dirija. No puedo poner mis ideas solamente porque se me ocurrió y como ahora soy creyente, ahora sí. Alguien me dijo un día, no hermano, a mí me gustaría que aquí en el altar, mire, hubiera muchas luces de colores, así, dice, a la hora del culto, dice. Yo dije dentro de mí, no se lo dije a él, lo dije dentro de mí. Dije, ¿será que quiere convertir la iglesia en una discoteca? Sí, hermano, pensamientos inicuos están aquí. Y creemos que Dios se agrada. Es que, hermano, así atraemos a los muchachos, a la juventud. La Biblia no me dice, hermano, que tengo que convertir en una discoteca la iglesia para que vengan. Jesús nunca hizo nada de lo que los demás hacían, solamente por atraerlos. Pedro le dijo, todos están yendo porque sabes que Jesús, tú estás predicando muy duro, le dijo. ¿Sabes qué, Jesús? Si tú sigues predicando así, le dijo, te vas a quedar sin gente. Yo me imagino a Jesús volteando a ver a Pedro y le dice, Pedro, tú también te puedes ir. Tú también te puedes ir.
Jesús no trató, hermano, de atraer a la gente y de que se quedara. No. Jesús predicaba y los que se quedaron decían, es que nunca ha hablado hombre como este. Y se maravillaban de la forma como Jesús hablaba. Por eso, hermano, si predicas lo que Dios dice, que se queden solo los que se maravillan de lo que Dios dice. ¿Para qué quieres que se quede la gente que ni siquiera se quieren ir al cielo? Porque no hacen nada. No hacen nada, hermano, por ganarse el cielo. Ay, hermano, ¿que el cielo lo tenemos que ganar? Sí. Deja el camino de impío y deja los pensamientos de inicuo. El creyente tiene que cambiar su camino y su forma de pensar. Las dos cosas. Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo que un artista recién convertido ahora empiece a cantar alabanza. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque puede dejar de ser impío, pero trae los pensamientos de inicuo todavía. Y ahora piensa que hasta se pueden bailar las alabanzas y se echan una bailada, hermano. ¿Por qué? Trae pensamientos de inicuo todavía. Todavía, hermano. Trae esos pensamientos. Todavía cree que puede echarle una mirada a la hermanita. Todavía, hermano. Sí, pensamientos de inicuo. Todavía piensa que puede enamorar a cualquier hermanita, aunque sea casado, todavía piensa. Hermano, el que enamora a las hermanas siendo casado es un inicuo. No debería ministrar en ninguna iglesia. Debería sentarse y deberían de ponerlo en disciplina hasta que cambie. Debería ser así. Hermano, usted qué duro es. ¿Cuántos se quieren ir? Sí, hermano. Si las iglesias se llenan porque no se les predica así. Si esos predicadores que tienen mega iglesia predicaran lo que dice la Biblia, le aseguro, mire que ese es el problema, que se quedarían sin las ofrendas y sin los diezmos. Sí, entonces, mejor nos la llevamos suavecita, ¿verdad? Le damos ahí calmadita, le arreglamos la escritura ahí, para que el hermanito y la hermanita no se moleste y siga trayéndonos el dinerito. Que mientras nos traigan las ofrendas y los diezmos, hermano, van derechito al cielo. Se lo ganaron. ¿Sí? El problema es que los líderes vamos a entregar cuentas a Dios. De toda palabra oída y de toda palabra predicada, daremos cuenta en el día del juicio. Por eso es nuestra responsabilidad hablar con la verdad, porque sin santidad, sin dejar de ser inicuo, nadie verá al Señor. Nadie. Así que el inicuo es alguien convertido a medias. Dijo, acepto a Jesús, pero sigue pensando que esto, aquello y lo otro no es malo. No pasa nada, hermano. Así sigue pensando. Mientras que Dios dice, ¿sabe qué? No te equivoques. Si eres impío, tienes que cambiar de camino. Aquí lo dice. Déjelo. Abandónelo. Dé la vuelta. Vaya hacia el otro lado. Eso le dice al impío. Y al hombre inicuo, abandone su forma de pensar. Y cuando cambie su camino y cuando cambie sus pensamientos también, podrá volverse a Dios. Y Dios, con su gran misericordia, está esperándolo para perdonarlo, porque Dios es amplio en perdonar. Hermano, entonces me está diciendo que el impío aceptó a Jesús, pero si continúa con los pensamientos inicuos, ¿no ha sido perdonado? Hermano, si ni siquiera se ha arrepentido. A ver, vamos a reflexionar. Supongamos que hay un hermano
que sirve en la iglesia, porque un día dijo acepto a Jesús y ya pasaron los años y le dan que sirva en la iglesia y sirve en la iglesia. Suponemos que ya fue perdonado y que es salvo. Pero de repente empezamos a darnos cuenta que enamora a las hermanitas, ¿verdad? Y que no le importa el respeto, enamora a las hermanitas de una iglesia y de otra y de todas, hermano. Ahora dígame, ¿ya fue perdonado? Si no se ha arrepentido, sigue pensando todavía como antes. El mismo mujeriego y parrandero sigue en la mente, por eso es un inicuo. Es un creyente inicuo, creyente con pensamiento inicuo. ¿Sabe qué, hermano? Usted se fue al extremo. Se fue al extremo, hermano, hoy sí. Entonces, ¿puede un creyente ser inicuo? Sí. Sí. Porque la iniquidad está en su forma de pensar. Cree que Dios le va a pasar por alto todo lo que hace, solamente porque habla muy bonito, porque sirve mucho, porque tiene muchos años en la iglesia, porque tiene el respeto de los hermanos que no saben cómo piensa, y entonces por eso piensa que Dios le va a pasar por alto todo aquello. Pero su pensamiento es de iniquidad todavía. ¿Hay ejemplos en la Biblia de gente inicua? Sí. ¿De creyentes inicuos? Sí. Sí, hermano. Sí los hay. Vamos a, primero, este es el que me van a decir, ay, hermano, que ese es el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 5. Creyentes con pensamiento inicuo, ese es el tema. Vaya a Segunda de Reyes y capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos al versículo 20. ¿Ya lo tiene? Bueno, espero que sí. Vamos a hablar de Giezi. ¿Quién era Giezi? Giezi era el criado de Eliseo. ¿Era un creyente? Claro. Era el que le servía al profeta. Era el que miraba los milagros de primera mano. Era el que tenía asiento VIP frente al profeta. El que miraba ahí todo. ¿Usted piensa que no creía? Claro que sí creía. O sea, como aquel que dijo, Jesús, te acepto como mi Salvador. Y ya es creyente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí que mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Mire, ¿cómo estaba pensando? Naamán había venido con Eliseo y ya sabemos la historia. Eliseo le dice, no, pues ve, sumérgete en el Jordán 7 veces. Y después del berrinche de Naamán, ¿verdad? Dice, bueno, pues no pierdo nada. Se sumergió 6 veces, no pasaba nada. Y después de la 7ª vez quedó limpio de su lepra. Y Naamán, bien agradecido, viene con Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Aquí está todo esto, mira, aquí están esos asnos, estos camellos, con cosas, ¿sabes qué? Te las voy a dar porque estoy agradecido. Y dice Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te voy a agarrar nada de lo que tú me has traído. Eliseo tomó todo como que él no había hecho nada. Le dio todo el mérito a Dios y por eso no quiso ningún pago de nada. Pero ahí estaba Giezi que era más inteligente que Eliseo. Se le prendió el fuego a Giezi y dijo,
tremendo, si aquí nos hace falta de todo. Y mi amo no quiso nada, y entonces dice, empezó a reflexionar, a pensar, a meditar los pensamientos inicuos. Él no era un impío, era un creyente, pero el pensamiento era inicuo. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió. Mire, esto, ¿de dónde lo sacó Giezi? De su pensamiento. De ahí lo sacó. Entonces dijo entre sí, o sea, dijo en su pensamiento, de allí. 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. En la mente empezó a crear una historia, hermano. La mente impía empieza a crear historias para obtener beneficios. Y dice, ¿sabe qué? Mientras iba Giezi, iba pensando: ¿qué diré? Es que si no lo digo no me va a dar nada. ¿Qué diré? ¡Oh, ya sé! Y se le prendió el foco a Giezi. Y entonces le dijo de esta manera. Así que le pidió un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Fíjese eso. Llegó a un lugar secreto. Cualquier cosa secreta, hermano, cuidado, ahí está el diablo. El diablo trabaja en lo oculto y vergonzoso. Por eso las cantinas están a media luz. Por eso los bares están a media luz. Él trabaja en la oscuridad. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte, señor. Aquí he estado aburrido en la casa. Aquí he estado viendo la televisión nada más. Le dijo: no he ido a ningún lado. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Fue la última vez que Eliseo vio a su siervo. Porque después de esto, él tenía que irse lejos de la ciudad a vivir con los demás leprosos. El pensamiento inicuo trae consecuencias. Por eso Dios dice: deje el inicuo sus pensamientos. Hermano, si ya te convertiste a Dios, ya aceptaste a Jesús, ¿por qué no cambiar también tus pensamientos? ¿Por qué seguir pensando que puedes sacar provecho de la muchacha? ¿Por qué seguir pensando que puedes sacar provecho de los hermanos, del pastor? ¿Por qué pensarlo de esa manera? Si ya te convertiste, entonces cambia también tu forma de pensar. Sé transparente.
Si tiene necesidad, dilo claramente. ¿Sabe qué, pastor? Tengo necesidad, mire, me hace falta. Y nosotros los pastores vamos a ver qué hacemos. Pero no podemos andar en cosas ocultas, en cosas secretas como creyentes. Dios dice, deje el impío su camino, deje el impío lo que está haciendo, cambie lo que está haciendo, pero también cambie su pensamiento. Porque Giezi recibió su recompensa, recibió el pago. Si piensa que está obteniendo beneficios, hermano, hay muchas personas que cuando hace su declaración de impuesto, ponen cosas que son mentiras, no son ciertas. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, sea transparente. Si tiene que pagar, hay que pagar. Si no le van a reembolsar nada, que no le reembolse. Pero, hermano, mantengamos la integridad como creyentes. ¿No ve que de eso depende que reciba el perdón? Dios ya le perdonó sus pecados. Los agarró y los tiró al fondo de la mar. Lo que pasa es que usted siguió acumulando más errores todavía. Siguió acumulando y ahora ya tiene un cuartito lleno de cosas otra vez cuando Dios se las tiró todas. Dios le limpió la casa. Y ahora ya tiene otra vez. Y el creyente, hermano, se va enredando solo con sus cosas. Es como una cadena que va alrededor de usted y se va atando solo. Ahora, no puede decir que la primera mentira que dijo no era cierto, porque entonces le van a decir, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Es una cadena y ahora está amarrado. No puede decir nada. Es que, ¿qué van a decir de mí? Porque si dije esto, van a decir que lo otro también, y que lo otro, y que lo otro. Y el creyente vive una vida amarrado, atado. El Señor nos hizo libres y nosotros nos atamos por no dejar la forma de pensar de iniquidad. Sé honesto, hermano. Sé transparente. Sé transparente. Si vas a salir perdiendo, no importa, hermano. Pero no arriesgues la salvación. No arriesgues la vida eterna. Estamos en los últimos tiempos. No estamos para arriesgar nuestra salvación. Mantén tu integridad. La Biblia dice que Job perdió todo, pero mantuvo su integridad. O sea, no trató de obtener ganancias, hermano, solo porque le hacía falta. Dice que mantuvo su integridad. Pero para eso tienes que dejar el pensamiento de inicuo. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 4. Hermano, es que es el Antiguo Testamento. Hechos. Vaya al capítulo 4 y vaya al versículo 32. Allí vamos a ver la iglesia, la primera iglesia, los primeros cristianos, los primeros creyentes. Hechos capítulo 4 y vaya al versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, habían cambiado su forma de pensar. De alguna manera habían acumulado riquezas. Ahora se convierten y ahora ya no querían acumular riquezas. Ahora las ponían para el servicio de los demás. Y con gran poder, mire, como tenían esto, entonces con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él dejó la iniquidad y dejó de ser un inicuo. Cambió su forma de pensar. Ya no quería obtener ganancias, ahora se despojaba de esas ganancias. Porque invertía en el reino. Eso es invertir, hermano, en el reino. Dios no se queda con nada de lo que tú le das. Por eso al creyente no le tiene que exigir. El creyente tiene que dar de manera voluntaria. Mire, cuando iban a hacer el templo, toda la gente llevaba de manera voluntaria. David nunca le exigió nada a nadie. No le dijo, ¿sabes qué? Mándame aquí los diezmos, mándame aquí las ofrendas. Y después de que me manden la ofrenda, entonces oramos por tus peticiones. Nunca dijo eso, hermano. Al contrario, la gente de manera voluntaria traía, hasta que llegó un día en que David dijo, espérense, ya no sigan trayendo más, ya hay suficiente. Tuvo que detenerlos, hermano. Porque de manera voluntaria traían. A Dios se le trae de manera voluntaria. Cada uno de como propuso en su corazón. Porque Dios ama y bendice al dador alegre, el que da contento. Así se le da a Dios. Entonces este hombre dijo, no dijo, aquí hay necesitados y yo tengo. Vendo mi terrenito y le dijo, ¿sabe qué? Aquí está Pedro, esto es lo que me dieron por la propiedad, aquí lo pongo para que lo reparta entre los hermanos. No quiero que haya necesitados entre el pueblo. Y contento. Capítulo 5. Todo iba bien hasta ahí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y Zafira dijeron, vendamos la propiedad y también ayudemos a los hermanos. Y el otro dijo, amén, lo hacemos. Y fueron y vendieron la propiedad. El problema es que cuando llegan con Pedro, le dicen, en esto vendimos la propiedad. Y ellos dicen, sustrajeron, se quedaron con una parte. Entonces, ese era el problema en sí. Ellos querían quedar bien con los demás y que dijeran, wow, también dieron lo que le dieron por la propiedad. Wow, estos hermanos son de los buenos. Pero su pensamiento había otra cosa. No tenían el mismo pensamiento de Bernabé. No tenían el mismo pensamiento de él. Estos eran creyentes, hermanos, estaban en la iglesia, estaban allí con los apóstoles, pero tenían pensamientos inicuos. Y dice, Pedro le dijo, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí hay que tener cuidado, hermano. Porque el creyente siempre actúa, camina, habla, hace todo en presencia del Espíritu Santo. Todo, hermano, todo creyente hace las cosas en presencia del Espíritu Santo. Entonces, las cosas que hace de iniquidad, está tratando de engañar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo. Así que dice, y Pedro le dice claramente, para que mintieses al Espíritu Santo. Ellos no habían hablado con el Espíritu Santo. Ellos habían hablado con Pedro. Pero mintieron al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Mire, versículo 4. Reteniéndola
¿No se te quedaba a ti? Le dijo, ¿sabes qué? Lo que te dieron era tuyo. No estabas obligado a presentar la ofrenda. No estabas obligado. Aún vendiéndola, el dinero era tuyo. No había ningún problema. Así que le dijo, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que cuando usted hace su declaración de impuesto y le pone algo ahí, no le está mintiendo al IRS, no le está mintiendo al gobierno, le está mintiendo a Dios. Aquí dice. Y esos, hermanos, yo sé que quizá va a sonar fuerte, pero es pensamiento de iniquidad, es pensamiento de inicuo. No podemos ser creyentes con pensamientos inicuos. Tenemos que ser creyentes transparentes. Dice Pablo, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Así debe ser, dice Pablo. Los creyentes no pueden tener nada de qué avergonzarse. El creyente no se tiene que avergonzar ni de su pasado, hermano. Ya sabemos que nosotros venimos de allá. Unos éramos ladrones, borrachos, drogadictos. De allá venimos todos. Unos éramos una cosa y otros éramos otra. Mujeriegos, parranderos, de todos, maldicientes, hermano, de allá venimos. Pero el Señor un día nos cambió, nos transformó y ya no lo somos. No tenemos por qué avergonzarnos de eso porque éramos antes. Ya no lo somos. Pero cuando tú actúas que te dejas llevar por tus pensamientos de inicuo que todavía no los has abandonado, allí dice, claramente dice el Señor a través de Isaías, abandone el impío su camino. Amén, hermano. Yo acepté a Jesús, ya, gloria a Dios. Pero ahora, abandone también sus pensamientos inicuos. Abandónelos. Sea transparente. Si le toca perder, vamos a perder, no importa. Pero perdiendo algo terrenal, hermano, usted va a salvar su alma. Va a salvar su alma. Así que vemos el ejemplo, pero hermano, ahí no dicen que eran creyentes, pero estaban con la iglesia, hermano. Y vio cómo los demás hacían lo mismo y quisieron parecerse a ellos, solamente que su pensamiento inicuo no les permitió hacerlo de manera transparente. El inicuo no es transparente. No es transparente, siempre tiene algo que ocultar. Deje que el mundo sepa todo, hermano, no se preocupe. No se preocupe. El Señor se encarga de todo. Vamos, allí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Versículo 9. Mire esto. Vamos a leer hasta el 23. Pero mire esto. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, alguien importante. A este, ¿quién es este? Simón. A este Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mire, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué dice el versículo 13? También creyó Simón mismo,
también creyó Simón. ¿Qué hizo Simón? Simón pasó al frente y dijo, sí, cómo no, yo también acepto a Jesús como mi Salvador. ¿De veras, Simón? Vas a tener que dejar de hacer las artes mágicas. Las dejo de hacer. Y dejó su camino de impiedad. Así que dice, aquí también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, mire esto, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El engañador que dejaba a la gente con la boca abierta con sus artes mágicas, estaba impresionado. Dios lo había dejado con la boca abierta también. Y dice, estaba atónito, sorprendido estaba. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí todo iba bien. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire esto. El pensamiento de inicuo salió a reducir en Simón el mago. Pero hermano, era un hermanito ya dentro de la iglesia. Ya servía en la iglesia. Ya andaba junto al predicador, junto al pastor, ahí andaba. Y parece que cuando lo mandaron allá a Felipe, parece que también se llevó a Simón. Y le dijo, vente, hermanito Simón, véngase. Usted ya se ve que está creciendo, usted se ve que ya está cambiando. ¿Sabe qué? Véngase, usted me va a servir acá. Desafortunadamente, hermano, el pensamiento de inicuo no se ve. Pero los verdaderos creyentes lo detectan. Lo detectan. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una forma de pensar y se apega lo más posible a la palabra de Dios. El creyente se apega lo más posible a la Biblia en su forma de pensar. Yo no tengo que pensar lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo tengo que pensar lo que la Biblia dice. Si mi Biblia lo dice, así lo pienso. Si mi Biblia no lo dice, no lo pienso así. Así es que yo tengo que respetar, hermano. Tengo que respetar al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta. Tengo que respetarla. Pero no puedo estar de acuerdo con lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque mi Biblia no está de acuerdo. Pero yo lo respeto. ¿Ve? Oro por ellos también. Y anhelo que se conviertan al Señor, que sean transformados, que cambien y que Dios los bendiga y los salve y se vayan al cielo también. Pero no puedo estar de acuerdo con ellos, porque entonces mi pensamiento, aunque yo sea un creyente, sigo pensando como un inicuo. Yo no puedo pretender, hermano, no puedo pretender pensar que Dios va a pasar por alto todo lo que yo haga. Todo lo que yo piense. Dios no va a pasar por alto eso, hermano. Giesi pagó las consecuencias. Ananías y Zafira pagaron las consecuencias. Y todavía no acabamos la historia de Simón el Mago, para ver qué pasó con Simón el Mago también. Así que dice que les ofreció dinero, versículo 18. 19. Diciendo, dadme también a mí de ese poder. Todavía no lo había entendido. Como él engañaba allá, pensó que aquí podía hacer lo mismo también, porque su pensamiento de inicuo no lo había abandonado todavía. Déjelo, dice, deje. No solo hágase cristiano, deje su forma de pensar como mundano también. Ya deje de compartir y darle like a ese mugrero que ponen en Facebook, hermano. Ya deje de compartir canciones mundanas.
Una vez alguien me dijo, no hermano, es que yo canto las canciones porque sabe, antes de que yo fuera creyente, esas canciones no me salían bien a mí. Las cantaba y no, mi voz no me alcanzaba. Y ahora, como ya canto en la iglesia, quiero ver si ahora me salen. ¿De qué le sirve saber si ahora le salen o no le salen las canciones, hermano? Eso no es creyente. O va a dejar los pensamientos de inicuo o seguirá siendo inicuo. Pero ¿sabe qué? Ningún inicuo entrará al reino de los cielos. Por eso Dios dice, deje, abandónelo. Abandónelo. Deje eso, hermano. Dele vuelta a la hoja y del otro lado de la hoja quedó el mundo y aquí viva una vida como creyente, todo cambia. Todo cambia. Mis ocupaciones cambian. El entretenimiento cambia. Lo que veo en la televisión cambia. Lo que pongo en Facebook cambia. Lo que busco en YouTube cambia. Cambia, hermano. Si no, usted está poniendo en riesgo su salvación como creyente. Así que ahí estaba Simón el mago. Le estaba atónito, sorprendido, pero al ver que el Espíritu Santo le ofreció dinero y le dijo, denme, versículo 19, también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. ¿Cuánto me cobran porque yo reciba eso?, les dijo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Escuchen, esos que mandan dinerito para recibir, que le contesten las peticiones, tenga cuidado. El don de Dios no se recibe con dinero. No le va a torcer la mano a Dios para que haga lo que usted necesita solo porque mandó una fuerte ofrenda. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Sus ofrendas no mueven la mano de Dios. Si no está en los planes de Dios, no contestará sus peticiones. Por ahí alguien dijo, hermano, que Dios le dijo que el 21 de marzo estaba muerto el coronavirus. 21 de marzo, hermano. Estaba muerto el coronavirus. 21 días le dio para que se muriera. Han pasado meses y todavía seguimos batallando, hermano. La pregunta es, ¿Dios se equivocó? No, hermano, seguimos con pensamientos inicuos. Sí, nos creemos la gran cosa como que Dios va a hacer lo que uno dice. No, ¿sabe qué? El Señor te va a sanar de cáncer y no voy a recibir de Dios un no. Hermano, qué atrevimiento decirle a Dios, no voy a recibir un no. Yo acepto de Dios un no y acepto de Dios el castigo, la disciplina y todo lo que me dé, hermano, porque Él es Dios. Él es Dios. Si a Él le place que usted sea el mejor de los creyentes, el más ungido, el más usado, el que mejor predique en el mundo, y si le place llevárselo, ¿qué le podemos decir a Dios? Si es su voluntad, Él quiere. El Señor quería llevarse a Ezequías. Le dijo, arregla tu casa porque vivirás y no morirás. Se dio la vuelta en su cama y dijo, Señor, tú sabes que yo he andado bien. Y empezó a llorarle a Dios. Empezó allí como un niño chiquito. Señor, tú sabes que yo soy un gran creyente. Señor, mira cómo muevo la masa de gente cuando yo canto. Y empezó a decirle a Ezequías. Le dijo, ¿sabes qué? Regrésate, Isaías. Dile que le doy 15 años más. En esos 15 años le falló a Dios. Hermano, Dios ya sabe el porvenir. Dios sabe que ahora estoy predicando aquí, hermano. Y Dios sabe si yo le voy a fallar un día. Y entonces Él decide llevarme antes. Y se empieza a lloriquearle. Ay, Señor, mira, si yo el más famoso de los predicadores, Señor. Mira, la gente hasta por Facebook caían al piso allá en sus casas, Señor. No, mira, miras cómo movía el Espíritu Santo. Por favor, Señor. Y me dice, ok, está bueno.
dos días más y al siguiente día le fallo a Dios. ¿Usted se imagina? Dios sabe lo mejor. Dios sabe por qué se lo lleva y Dios sabe por qué lo deja. Dios lo sabe. Y nosotros no podemos torcerle el brazo. No, Señor, déjame más años, Señor, déjame más años. Eso es un atrevimiento de parte nuestra, hermano. Nosotros somos pequeñitos, insignificantes. Él es el grande, Él es el poderoso gigante. No solo es gigante, sino que es poderoso también. Si a Él le place, va a hacer lo que Él quiera. Y nosotros tenemos que aceptarlo como Él dice. Así que Él demanda que deje el impío su camino y que deje también el inicuo sus pensamientos. Y entonces puede volverse a Dios. Pero ahí estaba Simón. Deme de eso, por favor. Pedro le dijo, versículo 20. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Te equivocaste, Simón. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. ¿Ve? Y había dicho, Señor, perdóname mis pecados. Y Dios le había perdonado. Pero su pensamiento de inicuo lo llevaba a seguirle fallando a Dios. Entonces ahora necesitaba otro arrepentimiento. Porque seguía fallándole a Dios. Así que le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento, mire esto, el pensamiento de tu corazón. Era pensamiento inicuo. Pensamiento inicuo. Era el pensamiento de tu corazón. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pagó las consecuencias. Simón fue liberado. En el momento que digo, sí, como no, acepto a Jesús, él fue liberado. Pero su pensamiento de iniquidad le hicieron volver a caer en ataduras espirituales otra vez. Porque no quiso dejar su forma de pensar. Hermano, el que era tramposo tiene que dejar de ser tramposo. Trump, dice la Biblia. Tiene que dejar de serlo. Ya sea honesto, ya sea transparente. Que la gente vea que usted realmente ha cambiado. Que Dios ha hecho algo en su vida. Y que usted va en serio con Dios y que ha hecho un compromiso real con Dios. Un compromiso de obediencia. Vaya al libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. Y vaya al versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él, ¿quién? Jehová, condenará al hombre de malos pensamientos. No crea, hermano, que porque ya dijo, acepto a Jesús como mi Salvador, usted puede seguir pensando como incrédulo. Porque si usted sigue pensando de esa manera, aquí dice que recibirá, ¿qué dice? Condenación. ¿Qué se condenará? Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Dios condenará la forma como piensa el creyente. Por eso Dios le pide que deje esos pensamientos de inicuo. Tiene que dejarlos. Allí mismo vaya al capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y vaya al versículo 16. Fíjese.
Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Estas son las cosas que aborrece Dios y que abomina Dios. Estas son las cosas. Ahora vaya al versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué decía? Versículo 16. Los aborrece Dios. Los aborrece Dios. Dios aborrece el que tiene pensamientos inicuos, aunque se llame cristiano y aunque sirva en la iglesia. Dios aborrece que los creyentes estén echándole el ojo a la hermanita. Dios aborrece eso. Dios aborrece, hermano, que no seamos transparentes. Dios aborrece. Y eso está en tus pensamientos. Allí está. Por eso le decía a través de Isaías, deje esos pensamientos. Dios aborrece, dice el versículo 16. Aborrece esto. Y el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón te ayuda a pensar cosas inicuas. Porque si yo le entregué el corazón a Dios, hermano, sí. Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y se dejan engañar todavía. Ya casi terminamos. Vaya al capítulo 21. Proverbios 21. Dura es tu palabra, Señor. Tú también puedes irte, Pedro. No, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es esta palabra la que te lleva a la vida eterna. El que conozcas la verdad es lo que te hace libre, hermano. 21:4. Mire lo que dice. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Si el creyente piensa como piensa el impío o como pensaba cuando era un impío, dice, es pecado. O sea que está en la iglesia, pero como no quiere dejar los pensamientos inicuos, esos pensamientos lo llevan a cometer pecado delante de Dios. Por eso el Señor le decía a través de Isaías, le decía, deje el impío su camino. Déjelo, abandónelo. Sí, hermano, mire, yo ya no digo malas palabras, yo ya no soy borracho, ok, está bueno, ya dejó su camino, está bueno, gloria a Dios, ya usted dejó de ser un impío. Pero ahora vamos al siguiente paso. Ahora ya dejó su camino de impío. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora cambie la forma de pensar. No porque allá usted era un negociante, piense que la iglesia es un negocio. No porque allá tenía ganancias fáciles, piense que también en la iglesia va a obtener ganancias fáciles. Ese es pensamiento de inicuo. No porque allá tenía fama, piense que aquí también va a ser famoso. No porque allá todos le servían, piense que en la iglesia también le van a servir todos, hermano. Aquí no venimos a ser servidos. Aquí venimos a servir. Todos somos servidores. Porque el amo y Señor es uno solo. Es Jesús. A Él le servimos. Todos los demás somos simplemente siervos. Plebeyos somos. Nada más. Y para nosotros es un honor postrarnos a sus pies. Porque ahí es donde el creyente tiene que estar. El verdadero creyente tiene que cambiar su forma de pensar y darse cuenta que solamente va a servir y que ya no tiene que pensar como pensaba. Antes se le iban los ojos tras las muchachas. Tiene que tomar control de eso. Antes decía muchas mentiras.
ahora tiene que tomar control de eso. Antes miraba cosas que no debía, ahora tiene que tomar control de eso. ¿Por qué? Porque eso dice que lo va a llevar hacia la condenación. Así que vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, el cual tendrá de él misericordia. Dios está esperando que el creyente diga: Señor, tienes razón, ese soy yo. Pero ¿sabes qué, Señor? A partir de ahora voy a cambiar mis pensamientos, ya no voy a actuar de esa manera. Voy a dejar los pensamientos de conquistador, de don Juan. Ya no le voy a hablar a ninguna hermanita, ya la voy a dejar en paz. Sí, hermano, porque hay cada creyente que se siente gallito en medio de las gallinas. Sí, hermano, y mira a cada hermanita y como que mira una oportunidad. Pensamiento de inicuo, el cual tendrá de él misericordia. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios llama al creyente a que deje su camino de impío y a que deje sus pensamientos de inicuo. Pensamientos de inicuo usted lo encuentra en todos lados, hermano. Desde predicadores famosos, apóstoles, profetas, líderes, encuentra los pensamientos de iniquidad que han quitado su mirada del galardón y ahora quieren obtener galardones aquí en la tierra. Cuando Dios dice: deja esos pensamientos, deja, y te aseguro que yo voy a tener misericordia de ti. Y no solo eso, te la voy a poner fácil para perdonarte. Eso será amplio en perdonar. Te la voy a poner fácil, te voy a perdonar. No te voy a castigar por eso, te voy a perdonar. Pero para eso, hermano, tiene que volverse a Dios. Aquí dice, tiene que volverse a Dios. O sea que hay muchos predicadores, hermano, hablando de Dios y estando bien lejos de Dios, porque sus pensamientos inicuos lo han alejado más y más y más y más de Dios. Estamos en tiempos finales, hermano, en los que el creyente tiene que ser lo más transparente posible, lo menos corrupto posible, hermano. No seremos perfectos, pero luche por ser lo menos corrupto posible, lo más transparente posible, hermano. Y si por eso le digan que es un exagerado, exagere, hermano, no importa. Pero cuando el Señor nos llame a cuenta, hermano, podamos irnos con el Señor. O cuando venga el día del arrebatamiento, si estamos con vida todavía, podamos irnos con el Señor. Y que no nos retiremos avergonzados. Mucha gente que se cree importante y famosa en esta tierra será avergonzada en aquel día. Porque cuando seamos arrebatados, hermano, la gente le dirá: oye, ¿y qué te pasó? ¿Por qué ellos se fueron y tú no? Serán avergonzados, porque sabrán que se acabó la oportunidad. Por lo tanto, hermanos, todo ser humano, y más que todos los creyentes, tienen que dejar el camino de impiedad y los pensamientos de inicuo. Luche contra sus pensamientos. El peor enemigo es usted mismo. El peor enemigo lo tiene en su casa, lo tiene ahí en su cabecita, ahí lo tiene. No permita, hermano, que los pensamientos de iniquidad le ganen la batalla. Luche, hermano, trate, hermano. Porque el Señor está a las puertas. Y Él vendrá por aquellos que se encuentren en santidad. Porque sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Vamos a orar. Ahí donde se encuentra en su casa, incline su rostro, vamos a orarle al Señor. Pídale al Señor que le ayude a dejar esos pensamientos. Todos luchamos, hermanos, día a día con nuestros pensamientos. Pero siga luchando, porque los días se están poniendo difíciles. Y cada día nos damos cuenta que el arrebatamiento está más cerca de lo que pensamos. Muchos lo tienen en poco, hermano, pero
la venida o el llamamiento que Dios nos va a hacer para irnos a las bodas del Cordero está muy próximo, hermano. No desmaye, siga adelante, siga batallando, siga luchando, hermano. No se detenga. No alcanzará la perfección en esta tierra, pero trate de luchar, hermano. Batállele. Se dará cuenta que Dios le da la victoria para que usted pueda lograrlo. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. No hay nadie como tú, Señor. Dios eterno, en tus manos ponemos, Padre de gloria, cada uno de mis hermanos, Señor, que están luchando, que están batallando, Padre. Dales la victoria, poderoso Dios. Que el día, Señor, del arrebatamiento nos podamos ir todos, Señor, a las bodas del Cordero. Dios eterno, que esta palabra poderosa, mi Dios, de martillazos en los corazones endurecidos. Que esta palabra, Señor, como martillo que quebranta la piedra, Señor, siga avisando, siga anunciando y haga reflexionar, Señor, a aquellos que hasta ahora anduvieron caminando con pensamientos de iniquidad, Señor. Padre, que procedan al arrepentimiento, que se vuelvan a ti, Señor. Que los creyentes se afirmen cada día, Señor. Que la fe no decaiga, Padre, que la fe sea fortalecida, mi Dios. Señor eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Concédenos que esta palabra poderosa, mi Dios, dé fruto al 100% en nuestras vidas, Señor. Y que después del día de hoy, Padre, seamos mejores creyentes, mi Dios. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la victoria en estos tiempos de tribulación y angustia, Señor. Gracias, Dios eterno. Padre, fortalece a mis hermanos, Señor, que por algún motivo han sido contagiados, Padre. Que tu Espíritu Santo les haga mantener la paz, la confianza, la esperanza, Señor. Que no desmayen, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.